Pero aparte no le dije nada, Ayer tenía un... ¿Está roto? Bien. Ayer tenía una barrita de cereal pegada. Si le pones algo así, algo. Se pone el palo para acá ¿qué hace? Tira la cola para atrás, no te pones así. Tira la cola para atrás. Vamos a poner al costado. Pesado, re para vos, Bastián. Gracias por no abandonar tu categoría. No, decía para mí. Cállate. Bota, si no botas, si no. Vamos. Voy a sacar mano, ¿Adentro? Toc. No, se fue para allá. Eso, ¿te llegó lo mío? Vea. Mate, ¿cómo no? Vamos a comprobar. Después reviso. Mandáselo ahí al grupo, porque acá no tengo internet que ir allá a pasarle. Ponerle internet, yo el teléfono tengo, ¿viste? Un ratito más y a la casa. Chao, bueno, nunca. Bueno, tiramos el horario de grupo y... No, sí, siempre termina a las 12 arranco viaje para acá. Como mucho 11:30. 11:30 termina. Vamos a pedir hasta donde sea posible de las 12 para arriba. Después no se puede. Va a pasar mundo, igual que visita. Los aviones quedan allá. Hay uno ahí. Y hay allá hay otro. Calor. Está terrible, boludo. Cuando se nubla es un alivio, boludo. Sí, mal. Estuvimos bien. Vos estabas cansado. Había que un gol más para... era esa. Pero sí, ponerlo lo más tarde que se pueda. Porque hay que estar todo... Eso hasta bueno, va a ser un poquete, Ustedes ganaron la final. Nosotros necesitamos sí o sí eso, como demasiado tenemos que empatar y siempre nos quedó como empate, boludo. ¿Esto no vamos a buscar esto? Bueno, pero pasó, ya está. Clasifican dos, boludo. ¿Son 3 partidos? Claro. Pero no van a son todos zona de 4. Son todos 10 mundialistas, pues te digo, son todos zona de 4. Clasifican dos. Que lo tire. ¡Dale! Sí, lo viste. Sí. Bomba. Ese.
horas tenés hoy? 2, 3, 4. Me cagó, igual. Juego argentino contra Platense. A las 3. Pero bueno. Le pregunté a Seba si me quería cambiar las horas y me dijo, no sé, tengo un almuerzo. El tiro es más rápido. Sí. Capaz que si te quedaba acá le pegaba el ¿Qué viene después? No sé. Va, creo que viene las últimas 2. Vino ayer. Ah, Esteban va a banco 3 horas, creo. Claro, van 4, 5, 6. ¿Qué hace Colino? ¿El 10 de los celestes? El de la mochila. ¿El 5? No, mirá el chico, la serie de chico, el 5 me parece. No, pero el tiempo de Pechera es igual también. Hola. Y lo trajeron, pero yo no tenía el 8. ¿Qué pasó? Me parece que levantó mucho la plancha y le pegó muy arriba. Pero yo no pedí nada. Onda, ¿qué bebida es? No pedí nada. No sé. No pedí nada. ¿Qué dijeron, Alejandro? Bueno, banca que llamo a Gian, a ver que este no me avisa nada, capaz que mandó la bebida, es alcohol, no sabe ni tener idea. Yo vi cómo fue con la plancha muy arriba. Me parece perfecto, pero que nos pulse una, ¿qué hay? Creo que le vio la... Sí, le vio la marca. Capaz que él pensó que había sido más abajo. Por eso. La marca muy arriba, claro. ¿Cuándo cambiamos la dirección? ¿Qué tenemos? ¿Un bar? Yo saco amarilla porque se No entiende las reglas del fútbol. hacer con el riesgo puede defensa tiene que meterse en la cancha, cambia. Vos sacás a uno por disciplina, yo le tengo que sacar a uno por... ¡Ey! ¿Quién entra? ¿La vamos a abrir? Hola Gian. Che, ¿vos por casualidad pediste bebidas o algo? Ah, no, porque a mi casa llegó un chabón con mi nombre y que tenía bebidas. Y la atendió mi vieja, pero la está ahí esperando. Bueno, le digo que no es... No, pero igual onda, el chabón está esperando pues seguro que hay que pagarlo. Bueno, dale. Chau. Jugador, ¿dónde está el arquero? Pero salieron dos, el jugador y el arquero. El arquero salió con el jugador. ¡Bravo! Hola. No pidió nada Gian, así que no es mío eso. No sé quién lo habrá mandado. Bueno, chao. La Gian tan de pelotado, capaz que pidió birra o algo así. ¿Birra? No hay. No, ya sé, pero... Ahora estamos jugando hasta el final.
Ahí voy. ¿Qué pasó? Patadón, ¿no? ¿Eh? Patadón mal, terrible. Tiene todo raspado, todo. Y además me agarro no lo puedo pisar. A esa altura. Aparte encima ni siquiera, no fue en el tobillo, ¿no? No, no es acá. Fue de arriba y encima no puede pisar. Por eso le vamos a poner hielo, pero si no sigue pudiendo pisar, probablemente se nos altura. Tienen que quedar acá porque se están pegando, por lo que veo. Se están pegando más acá. Qué raro que ya me atendió al toque, boludo. Viste que siempre lo llama y capaz no tienen. Dale, dale. No, sí, onda, yo lo llamé a Gianni y me dijo, no pedí nada yo. Pero viste que Gianni está en despelotado, aparte pidió y se olvidó de avisarme, viste. Pero no pidió nada, así que tranqui. ¿Te dieron? Sí, sí. Queda 2-0, ¿no? 2-0. ¿Gol? No. Qué repillo hace la asociación. Igual estaba rompiendo la bola a vos. Sí, boludo, ¿qué crees que le diga? ¿Qué le dijiste? ¿Qué pasó? Ah, no le di bola. Le estaba rompiendo la bola y yo no sé qué le escuché y le dije, boludo. Dejalo de laburar. ¿Eh? Yo estaba buscando la pelota en serio, además, boludo. No es que me estás haciendo el boludo. Por eso, amigo. Me dio una bronca. ¿Qué salió? Perdió, ganó con Yo no entiendo igual cómo Temuco fue perdiendo 3-1. Temuco siempre arranca perdiendo porque arranca dormido mal. Después lo empata. ¿Eh? Igual le faltaron varios. Hubo conflicto en el final, ¿no? En el final de Temuco. Sí. Piña no. No sé. Lo que sí sé que a Néstor le chupó un huevo. Lo que le dije. Sí. ¿Qué le Viene dijo? y pregunta quiénes eran los conflictos para no sé qué, para el chat. Digo ese, el único que lo vi. Le chupó un huevo, le sacó amarilla. La copa te da pelota para que puten todo, ¿no? Claro. Ah, vos sos botón, Vos mirá, el sos árbitro botón y es encima bueno. ¿Y cómo te fue, Romeo? Este es el viejo medio lama. No puedo caer, mirá. A la hora y media. Igual los otros dos partidos bien, pero ese... Faltaba más o menos.
¿Qué hora fue Branco? 4 creo. No, a las 5. Aquí ahora. ¿De quién es? Mateo, una araña. ¿De quién fue? Contra un otro. Sí, puede ser que quieran. Sí, es sudamericana, ¿no? No, ¿Es liga? segundo. Creo que quedaron afuera de una. No, vale, no quedó uno, pero ¡Basta, basta! Paco. Y que si hay uno afuera con pechera que me da ese intercambio adentro que yo esté preparado. Para no ver morado. En la lolita. Sí, creo que aparece en Twitter. Jeff. No, no, La no, el domingo me salieron en política enseguecida. No, mira. Sí. ¡Mala mía, Uri! Buena, bien lejos. Pasa que las que tienen olor son las que quedaban en banco 80 años. Claro, estaban todas mojadas. Claro, terminaron, creo, no sé si encima hubo jornada con lluvia. Para mí tiene que haber otro más que el lago. Cuando yo lavo, cuando están todas acá, me llevo todo. Pero si no, onda, capaz que hay. La otra vez hubo, creo que banco hasta el final, no sé, a las 10 de la noche. Y acá también. Entonces las cosas iban a quedar allá. Para mí, si hay así la misma hora de allá, alguien se quiere llevar las pecheras De allá. de allá. Pues yo no voy a ir hasta banco a buscar pechera, boludo. Encima tampoco te vas a poner a lavar todo lo de acá y todo lo de allá. Claro, no, onda, si está acá, todo, onda, por ejemplo, creo que hoy van a estar todas las pecheras acá. Después de banco, si terminan a las 7, ponele, van a traer todo. Pero ahí sí me llevo todas las pecheras, si no... ¡Burro!
Es rojo, juez. Me empuja. Es rojo, me está ganando. Sin pelota, juez. ¿Me estás jodiendo? ¿Qué vos? Me echaste uno. Tirala, tirala. Mira, Veloso, mira. Es la última, boludo. Arriba. Marco, Marco. Tranquilo, Nacho. ¡Nacho! Mira, Nacho, estoy solo. El calor que hace. Está re pesado. Igual el vientito este. Sí, Sí, zafamos. En un mes vamos a estar peor. el verano va a ser durísimo. Olvídate, boludo. Che, tenemos que conseguir que ya se ponga la pila, que nos dé una cosa, boludo, una sombrilla. O un algo para poner de este lado, para que no el sol. algo. ¿Cómo se llama? Un gaseo. Cada pasa que allá no Gaseo entra. sale un huevo. Y sí, y acá no entra. Pero nosotros teníamos, cuando teníamos la mesa ahí, teníamos sombrilla. Sí, pero una vez se la olvidaron y la chorearon. Pollo. Creo que fue uno que agarró tormenta, ¿viste? Y O algún plástico, algo para poner de este lado de la reja y que tape más o menos el sol. Pabellón, pero bueno. Sí, obvio. altadillo. En el primer partido también se rearmó. A las 9. A las 9, sí. Hoy los viejos vinieron, y cuando es fin de mes siempre están de mal humor, ¿viste? Te paga la tarjeta, boludo. Se cagaron, pero casi se pegaron mal, ¿eh? Pollo, sí. Pero como de la nada. De nada. Llama la atención porque no suele suceder. Sí, hay como días que... Ya labura de los viejitos. Ayer uno en Alvear me tiró, es fin de mes, está de mal humor, no, pela. Le digo, no, muy bien. ¿qué tiene que ver? Sí. Qué No, chabón, bueno. salen con él. Eso porque le está Salen pasando con- a él. Juega Pero de Molina, la tribuna Glass, encima no estaban es uno jugando. que juega 9, Porque me Burro. gritan los boludos, claro. que lo mandaron a patear una la definición con Huracán, que tiene tatuado CAH en el cuello. Lo mandaron a patear contra Huracán. Burro total. No te puede tatuar así, hijo de puta, sí. En los jugadores de fútbol. No le puede, boludo, regalar así, no puede ir a ningún club, nada. Salió de Huracán y después le fue todo en picada y ahora está en Argentina. Menos cuarto. Menos cuarto. Ah, bueno. Bien, entonces dentro de todo, porque hoy toda la mañana nos hizo sufrir a todos. ¿El qué? Guido. Llegó tarde, Ah, llegó tarde. fue a cambiar, Sí. paseó por Platense, arrancó a las 9 de la mañana. Arrancó 9:30 el primer partido. Ah, acá medio lo apuramos. Claro, por eso. Entró
dentro de todo. Porque dentro de todo estás a la mañana, bueno, pero el tema es que acá es toda una cadena, después te vas a las 12 de la noche. Es que lo apuraban, pero nada, no hubo reacción. Pues yo terminé a la 1 y me vine, pero él se tuvo que quedar porque no terminó. Alta venda le hizo. Sí, man. De guerra. Se cortó. Bien, Pepe. ¡Avisen! Todo el partido se va partiendo de edad. Hermoso ahora. Que no salga más de hoy. Que quede así. Sí, que quede así. Ya tengo un calor en el cuello. ¿Querés ponerte protector? No. Una nube de grande. Aunque sea que corra este aire. Es que a la mañana temprano estuvo fresquito, estaba lindo. Segundo tiempo, ¿no, Facu? Segundo tiempo, ¿no? Sí. ¡Desmarcaste, bien! ¿Qué haces ahí, Uri? ¡Uri, desmarcaste! Podría estar peor. Sí, podría estar mucho peor. Es más. No, el anterior al que perdimos. Sí, ganamos. Sí. Hubo nadie bien. Estaba bien nada más era por todo jugando como el orto. La hermana de Martín. Sí, pero juega bien de por sí, entonces como que... Esperemos que hoy. No, igual, no, en la tabla estamos con 0, pero a ver, si ganamos todos los partidos tenemos todo.
Sí, obvio. Quedan 2 partidos súper difíciles y después al resto que hay creo que tienen que matar Sí, pasaba por ahí. bueno, igual hoy mató. Anda, Valen. Anda, Valen. ¡Uri! ¿Para qué? Explícame, ¿para qué? Porque en el primer tiempo ya tiraste 2 patadas. ¿Para qué? Toda la vida, escuché el gol. ¿Qué mierda te pasa? ¿Qué mierda te pasa? ¿Qué mierda te pasa? ¿Qué mierda te crees que sos, boludo? ¿Qué partido es? Arca de Noé. Arca de Noé. Sí. Lo busco después, quiero ver esta pasada. Está pegando, ¿eh?
Los domingos tengo la plaza. Y hoy está más grande que pero siempre vienen. Abren los autos con los parlantes al banco. Un golazo. Hombre en primera y tercera. ¿Has negociado? No, y algo de va el chabón que está. Está con el culo cagado, el chabón. Ya le digo. 3-1. ¿Fuiste a tomar cerveza? Tuve que tomar cerveza con los chicos. Y nada, nos quedamos como hasta las 4 de la mañana. Ya, vos fuiste a Tense, pero no, ¿qué seguía ahí? Había terminado hace un poco y se había ido a cambiar al baño, pero acá porque está cerrado. Pues me acordé que anda Jorge vino con las cosas, todo, ¿no? Como ya había terminado. Sí, terminaron re a tiempo. Pero él se había ido a cambiar y me estaba esperando ahí. Yo me tenía que cambiar, me voy a cambiar ahí al que no había nadie, me dio un cagazo. Pero luego fuimos para Palermo, porque llegaron unos amigos más también. ¿Qué es una Plaza Serrano? Claro, por ahí sí. Hablé, que cierra re tarde. Cuando nos dimos cuenta eran 3:30. Dijimos, ay no chicos, vamos a dormir. Mañana hay que hacer cosas. Mal, alta paja, después de venir acá a la vez. Sí, igual es que tengo resaca porque me tomé 3 días. Sí, pero no. Pero igual, estoy cansada. Es una jornada larga. Traje teleré, pero creo que ya el hielo murió. Ya es agua. Se ahogó. Caliente. Voy a ver si me da hielo acá. Supongo que se puede comprar hielo. Sí, que no sea en bolsa. Disculpame, tengo una pregunta. Sí, amigo. ¿Qué partido hay después? Boecek contra... Ok, no, gracias. Murciélago juega al otro lado. ¿De qué equipo es? Murciélagos. Para Alejandro, ¿cómo se va?
usa en el bar, me mato. No es malísimo, no se va todo. Por eso. Estas otras. Esos gringos se estuvieron muriendo. ¿Viste que Platense eligió jugar de rojo? Ah, ¿sí? Fue chico. Me caen tan mal. Jugar un clásico con los colores de tu rival. Sí, no sé qué onda la camiseta esa, boludo. ¿Quién es el clásico de Platense? Lo de Platense dicen que argentino. Para los argentinos de Vélez. Sí, pero Vélez ¿Tiempo? ni siquiera... Es una cadena. Yo para mí que cuando es clásico tienen que decir los dos el mismo Claro, tiene que rival, porque onda se fue la a mí, si es clásico, te dice lo mismo. Vélez dice que, no sé, Vélez dice que Chicago, Ferro, San Lorenzo. Para mí es raro. Esto para mí es más clásico, Platense argentino. Pasa que No lo sé, viste que encima igual el clásico es por la barra. Más que nada también, porque onda, vos te fijás que viste, onda, como que es un partido picante capaz y es por el pasado, ¿no? Como ponerle cuando te tira el Platense con Chacarita. Es por el quilombo que se armaron con la barra. Sí, el cuello. Después estoy bien, pero el cuello de todo prendió fuego. Es que igual Platense, el querer hacer el clásico nuestro fue por ello, porque En un momento era River. por eso. Como no tenían clásico, En un momento era River porque estaban en la misma zona. No, estaban en Kramer, ¿viste? claro, el Ajax. En el primer partido. Neta. No llenan la cancha ni contra nosotros, estos tristes. Alta paja. Calor, boludo. No, encima en las 3 de la tarde. Te presiona, aparte de ni siquiera que está bien Platense. Encima con este calor tenés que salir de tu casa a la 1, ponele, comés a las 12 del mediodía. Sí, cualquier cosa. Está bien que igual cuando son clubes así, boludo, por la zona. La barra para el frente de mi casa. Por eso. Buen aire, Chucu con... Wojciech. ¿Qué digo buen aire? Chucu. Por ahí no famosos, sí. Sí, la fecha pasada. Nunca me tocó. ¿De qué son? ¿Cuartas? Ni idea, porque hay veces que capaz que salió un campeón y capaz que no tiene como Gaby, en vez de no descendió y descendió a propósito. Anda como que pensó en sexta, ahora y tendría que haber quedado en quinta, total no estaba.
no estaban mal. Después no sé. ¿Qué es? ¿Cómo le podemos jugar? ¿Todo bien? ¿Dos de ellos? ¡Chucky! Un cabezazo que va a pasar. No malo pasa que no un pareja, toca el tiempo para Alejandro, que alto culo tiene los chicos tiraron un nombre al azar y a mi nombre. Mirá, si ganamos, no tiene pasado. A veces cosa, anda, viste lo que la vida. Porque si Mi ganamos, viejo me dice que capaz que eso eran los de enfrente que pidieron, viste que a veces enfrente está la casita de los jubilados y no tiene número, no sé qué verga, y a veces mandan en la dirección de mi casa, ¿viste? Pero si el chabón dice para Alejandro, boludo, En tu casa. Claro, en mi casa, y me dice, mi hijo dice, no sos el único Alejandro. Y sí, pero se pregunta qué alto culo tenía el chabón. Bueno, voy a tirar un nombre al azar. Justo en ese lugar. Voy a decir Alejandro. el zapato fue el que le... ¿De qué? Sí. Se ve la pólvora. Sí, ¿De la cancha? De la relé. no seas malo. No lo puede. Ah, Sí, quedó. A veces que no queda. te pusiste 2 veces en el luz. Ah, no me di cuenta. Le luz en al cuadrado. Claro. ¿Qué onda, Santi, en su primer día? Solamente Mati Lo hizo a propósito para ver, para tantearlo. sí. A ver qué onda este dijo.